Colosal Televisión presenta un programa para brindar información a la ciudadanía sobre los servicios que brinda el Poder Judicial. Nuestra justicia. Muy buenas tardes, noches a todas las personas que nos están viendo a través de Colosal Televisión. Estamos una vez más en el programa Nuestra Justicia. Este programa tiene como finalidad poderle brindar información a todas las personas usuarias acerca de los servicios que brinda el Poder Judicial. Yo soy Jorge Sequeira Rodríguez, Contralor de Servicios de Corredores, y en esta oportunidad me acompaña el licenciado Juan Carlos Sánchez García, el cual es juez del Juzgado de Familia y de Violencia Doméstica de Corredores. Él también es profesor en la Universidad Latina de acá de Corredores, es el coordinador de la carrera de Derecho y también es profesor de los cursos del Derecho de Familia y Derecho Procesal Civil. De igual manera nos acompaña la licenciada Laura Jiménez Araya, defensora pública de Corredores de la Unidad de Pensiones Alimentarias. En este momento les damos la bienvenida, una cordial bienvenida al programa Nuestra Justicia y qué bueno poderlos tener a ambos en esta oportunidad. Buenas tardes, don Jorge, buenas tardes, licenciado, y muchas gracias por la invitación a este programa. Gracias, de igual manera, muchas gracias, buenas tardes a los dos, licenciada Laura, licenciado Jorge Arturo. Agradecerles la invitación y felicitar pues, a esta empresa Colosal por este grandioso espacio que brinda para la comunicación del Poder Judicial con la comunidad. Bueno, habiéndoles dado la bienvenida a los dos personas panelistas que vamos a tener en esta oportunidad, hoy tenemos un tema muy importante, el tema de las pensiones alimentarias. Es una problemática social que se nos ha venido como un término de resolución al Poder Judicial, ¿verdad?, la Administración de Justicia, y queremos ahondar en este tema. Queremos que usted, que nos está viendo a través de Colosal, pueda tener la información correcta. Hemos realizado una serie de entrevistas a personas aquí en las calles aledañas al parque y acá del centro de Corredores, con la finalidad de saber qué desean saber del tema de pensiones alimentarias. Entonces, de ahí que hoy tenemos a estas dos personas acá para poder desarrollar este tema. Licenciado Juan Carlos, para que todas las personas que nos están viendo, cuéntenos, ¿qué es una pensión alimentaria? ¿Qué incluye? ¿Incluye solamente, como la palabra lo dice, alimentación? Sí, bueno, el término de pensión alimentaria podemos ver de diferentes acepciones. Digamos, uno desde un punto de vista legal, el Código de Familia, en su artículo 164, nos dispone que es una prestación que comprende, una prestación que una persona obligada a dar esta pensión alimentaria tiene que darle a una persona beneficiaria de la misma. Comprende varios aspectos, no solamente alimentación, hablamos de sustento, hablamos de habitación, de transporte, de recreación, un término muy importante, digamos, ¿verdad?, que no hay personas que no lo consideran que debe estar contemplado dentro de la pensión alimentaria. Hablamos también de asistencia médica, de vestido y transporte. Entonces, como vemos, no Jorge, igual a todos y todas, este concepto de pensión alimentaria es muy amplio y la ley así lo reconoce, que debe ser considerado como tal y no simplemente como un concepto única y exclusivamente alimentación. Excelente. Y licenciado, entonces, bueno, ya entendemos, podemos comprender entonces de que pensión alimentaria no solamente eso, ese nombre, ¿verdad?, engloba otros aspectos. Y licenciado, y entonces, ¿existe alguna normativa relacionada directamente a lo que es las pensiones alimentarias? ¿Cómo tramitan los jueces y las juezas de la República esta temática? Sí, nuestra legislación, digamos, nuestro ordenamiento jurídico en este tema tan específico y tan sensible que son las pensiones alimentarias, lo viene a determinar pues en sí mismo varias leyes, los mismos códigos, los códigos son leyes en ese sentido, el Código de Familia, la Ley de Pensiones Alimentarias, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y también sumamos dentro de este ordenamiento jurídico las resoluciones que dicta la Sala Constitucional en materia de pensiones alimentarias, que según lo establece el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, es jurisprudencia vinculante erga omnes, es decir, vinculante para todos y cada uno de nosotros. Entonces es una serie de normativas que vienen a regular esta materia, no solamente una ley específica.
Vemos esa situación entonces que pretende entonces satisfacer las necesidades de las personas beneficiarias, entonces que la normativa se haya realizado para poder entonces ayudarle a las personas que vienen a atención a este servicio, ¿verdad? Entonces, licenciado, y una pregunta que nos hicieron hace poco, mientras indagábamos acerca del tema, que las personas quisieran saber, ¿solamente el hombre está obligado al pago de la pensión alimentaria? No, es un tema también que crea confusión. No necesariamente el hombre siempre es el obligado. En los diversos casos, queremos aclarar, digamos, que estamos en una ciencia social, no es una ciencia exacta, y cada caso concreto, cada expediente, pues acarrea en sí mismo una circunstancia independiente. Cada caso es diferente, es una ciencia social como tal. Entonces, en cada caso pueden haber que el obligado a la pensión puede ser el hombre, que es lo más común, pero también puede ser la mujer, pueden ser los hijos a los padres a los hijos, y así lo establece el artículo 169, ¿quiénes se deben entre sí? Bueno, los cónyuges entre sí, tanto el hombre como la mujer hacia el hombre, los padres a los hijos y los hijos a los padres, los abuelos a los nietos y los nietos también a los padres. Entonces no es que siempre va a ser el hombre el obligado a dar esa prestación. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos. Licenciada Laura, bienvenida nuevamente a Nuestra Justicia. Licenciada, ¿cómo ayuda la defensa pública, en este caso de corredores, a las personas usuarias? ¿A quiénes representan, en este caso, usted es la coordinadora del área de la Unidad de Pensiones Alimentarias? ¿Cómo brindan ayuda a las personas y a quiénes representan ustedes, para que todos los que nos están viendo a través de Colosal TV entiendan esta materia? Gracias. Bueno, a través de una asistencia legal gratuita, la defensa pública les brinda servicios jurídicos a las personas actoras dentro de un proceso de pensión alimentaria. Estos servicios se le brindan a las personas que se encuentren en algún estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Independientemente se trate de hombres o mujeres, pues como lo indicó el licenciado Juan Carlos, no siempre es la mujer la que interpone un proceso de pensión alimentaria, ¿verdad? En muchos casos es pues el hombre también. Aspectos importantes, bueno, del servicio que brindamos de parte de la defensa pública, está la asesoría legal, ¿verdad? Está el patrocinio letrado, está el acompañamiento a la usuaria, a las audiencias de conciliación, la presentación de los recursos de apelación, en fin, todo lo que se lleve a cabo durante el proceso de la pensión alimentaria. Ese es el servicio que nosotros brindamos. Que muy bien, entonces usted puede acudir entonces directamente también a la defensa pública, donde entonces le van a recibir el proceso judicial y le van a realizar todo este tipo de trámite que usted nos ha comentado. Licenciada, ¿y cobran por ese servicio? No, el servicio que brinda la defensa pública es totalmente gratuito y así lo establece el artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimentarias. Muchas gracias, licenciada. Y licenciado Juan Carlos, ¿cuáles son los requisitos, para ir ampliando, y las personas que se pueden estar preguntando, cuáles son aquellos requisitos para entonces acudir a los tribunales de justicia, a los juzgados de pensiones alimentarias, para poder presentar una demanda de este tipo? Perfecto. Aquí ya estamos en el supuesto donde se da se va a judicializar el asunto, digamos, es decir, una de las partes, la parte interesada, en este caso se le va a llamar la parte actora, va a acudir a los tribunales de justicia, y en ese sentido hay que aclarar, digamos, el juzgado de familia tiene la función de una segunda instancia, no es ante el juzgado de familia donde vamos a presentar ordinariamente la pensión alimentaria, es ante el juzgado de pensiones alimentarias correspondiente. En cada uno de los cantones pues, va a haber un juzgado de pensiones alimentarias, en la zona sur-sur y en los cantones cercanos de nosotros, pues aquí tenemos en Ciudad Neyli un juzgado de pensiones, igual en San Vito Cotobruz, el juzgado de pensiones como tal. Es aquí en los juzgados de pensiones alimentarias donde vamos a presentar la demanda. Entonces, como dijimos, puede ser el hombre y la mujer, y en este proceso de pensiones pues van a exigirle ciertos requisitos que establece la misma Ley de Pensiones Alimentarias. Una son las calidades de las partes, son las generalidades de cada una de ellas para identificarlo. También están los hechos en que se funda la demanda de pensión, el fundamento legal, las pretensiones que se quieren, son las pretensiones procesales,
y los medios probatorios, que es muy importante para justificar cada uno de los hechos y la misma pretensión procesal, y señalar un lugar o un medio. En pensiones alimentarias pues podemos señalar todavía hoy en día un lugar, no así en otra materia. Básicamente esos serían los requisitos, son requisitos sencillos, digamos, ¿verdad? Y lógicamente estos requisitos del escrito de demanda tienen que ir acompañados por ciertos documentos probatorios, como son la certificación de nacimiento, digamos, donde se muestra el parentesco del obligado con el beneficiario o con la beneficiaria, se puede la esposa también. Entonces, son documentos que tienen que ir acompañados. Igual, los medios probatorios, pues va a haber prueba documental que también, con prueba testimonial, confesional, pues que se van a ofrecer en el escrito de demanda y los que se tienen que presentar en el mismo acto, digamos. ¿Sería? Muy bien, licenciado. Y usted también nos podría comentar ¿qué pasa en aquel caso donde una señora se encuentra embarazada, está esperando a su hijo y está con la angustia, ¿verdad? Porque no va a saber cómo realizar la manutención de ese niño o niña, ¿verdad? Que está por nacer, y eventualmente le preocupa esta temática. ¿Podría ella acudir acá a los tribunales de justicia y presentar algún tipo de proceso para solucionar este problema? Sí, claro que sí. Hay dos corrientes en cuanto a la pregunta, es una pregunta muy interesante. La podemos resumir en el sentido de que si una mujer, estando en estado de gestación, estando embarazada, puede pedir pensión alimentaria para ese niño por nacer. Entonces, la primera corriente se dice que no, la mayoría de los juzgados de pensiones pues han dicho que no, así no hasta que nazca el menor. Hay otra corriente que es la que está más moderna y la que ha tomado mucha fuerza en ese sentido. Acordemos que cada uno de los jueces pues se respeta su independencia en ese sentido de decisión, y la principal y más moderna tesis es aplicar el artículo 12 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que nos indica que la vida humana empieza desde que se da la concepción, es decir, desde que ella queda embarazada puede perfectamente venir a pedir pensión, que es la que comúnmente pues es la que se está utilizando. Repito, hay dos tesis en ese sentido, pero la más moderna y que más se está aplicando es que sí procedería de que la mujer que está embarazada puede solicitar pensión alimentaria por ese niño que tiene en su vientre, que no ha nacido, y como tal pues también es acreedora, al ser una persona, una vida humana ya, puede solicitar la pensión alimentaria. Bueno, y esto acarrea la otra pregunta, bueno, ¿y qué pasa si el niño, digamos, sale que no es hijo de él posiblemente? Pues el padre podría venir a presentar un proceso de cobro de daños y perjuicio y tratar de que se le retribuya lo pagado por ese hijo que no era de él. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por estar en el programa Nuestra Justicia. Para enlazar a la licenciada en el tema que estamos conversando, que son las personas que nos están viendo, estamos hablando de el trámite de las pensiones alimentarias. Licenciada, usted antes nos comentaba que representan únicamente a la persona que viene a presentar la demanda de pensión alimentaria. Para que nos están viendo, esta sería la persona actora, así se llama en el término judicial, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué razón una persona que es demandada no puede acudir a los servicios que brinda la defensa pública en ese sentido? Ok, ya existe un voto de la Sala Constitucional, el número 6610-2001, también en Corte Plena, sesión 23-2001, donde se establece que el servicio de la defensa pública se le da a la parte acreedora de la pensión alimentaria. Entonces, es por eso que la representación se le da a la parte actora, no hacia la parte demandada. Ahora bien, hay aspectos muy importantes a mencionar. La parte demandada puede acudir, ¿verdad?, para que le brinden asesoría en otras instituciones, como por ejemplo, puede acudir al Colegio de Abogados, a la Defensoría Social, y bueno, en el caso donde haya consultores jurídicos, ¿verdad?, de parte de algunas universidades, entonces también la parte demandada pues podría tener esa asistencia legal. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es el programa Nuestra Justicia, que es un programa relacionado a brindarle información a la ciudadanía de la zona sur en relación a los servicios que brinda el Poder Judicial. Estamos conversando en esta ocasión sobre la temática del trámite de las pensiones alimentarias. Me encuentro en compañía del licenciado Juan Carlos,
es el juez del juzgado de familia, y la licenciada Laura Jiménez, que es la defensora pública de la Unidad de Pensiones Alimentarias. Desarrollando un poquito más en el trámite, licenciado, que es una pregunta también que muchas personas se las hacen. ¿Cómo hacen los jueces y las juezas de la República para poder decir cuánto debe de pagar una persona para pensión alimentaria? ¿Hay alguna fórmula? Las personas se preguntan, ¿hay alguna fórmula al respecto para ver cuánto debe pagar cada quien? Sí, es una pregunta también muy común que se hace, digamos, incluso nuestra Sala Constitucional nos ha determinado a través de diversas resoluciones que cada uno de los jueces y juezas que conocemos pensiones alimentarias, tanto en primera como en segunda instancia, tenemos que justificar estos montos. Entonces tenemos que explicar por qué se pone determinado monto. Primero hay que aclarar que estamos frente a una ciencia social. El derecho es una ciencia social, no es una ciencia exacta como la matemática, que 2 más 2 siempre hace 4. Es una ciencia social y cada caso concreto es diferente. No hay como una tabla, digamos, ¿verdad?, que a los niños de tantos años, de 8 años, y un padre tal le corresponde tanto. Eso no existe, sino lo que existe es los parámetros que indica la ley, en este caso el Código de Familia y la misma Ley de Pensiones Alimentarias, y también el Código de la Niñez y la Adolescencia. Se les indica que para fijar un monto de pensión alimentaria, sea provisional o definitivo, son 3 los presupuestos que el juez o la jueza va a valorar. El primero es el parentesco, un parentesco que se debe determinar donde nace la obligación. La obligación va a tener la fuente, que es la ley. Entonces tenemos que mostrar el parentesco. El juez tiene que verificar que existe un parentesco entre el beneficiario de la pensión y el obligado a esa pensión alimentaria. Los otros 2 parámetros son la necesidad que tiene la beneficiaria de la pensión o el beneficiario de la pensión, y el tercer y último parámetro sería la posibilidad económica que tiene el obligado. Indica la Sala Constitucional en esta reiterada jurisprudencia que el juez debe hacer una ponderación, es decir, un análisis de las necesidades que tiene la persona beneficiaria y las posibilidades económicas que tiene el obligado. Es ahí donde va a salir un monto tanto de pensión provisional como un monto definitivo a favor de la persona beneficiaria. Por tanto, no hay un monto previamente establecido, no hay una lista. Lógicamente, una vez concluye este análisis, esta ponderación que hace el juez en esos 2 parámetros y fija un monto equitativo, digamos, ¿verdad?, proporcional y justo, de acuerdo a la prueba presentada por las partes y evacuada y valorada por el juez en sentencia. Y este monto, si nosotros lo analizamos, un monto de 60.000 colones de pensión alimentaria, si el semestre de 30 días, serían 2.000 colones por día. Había que analizar si una persona menor de edad, o bien sea de adulto o binario, si esa persona podría vivir con 2.000 colones por día, dado por el obligado. Entonces es para que vayamos viendo, si fueran 3.000 serían 90.000 al mes y así sucesivamente. Pero esa conclusión aritmética, digamos, en cuanto ya determinar el monto definitivo, se va a sacar con ese análisis de esos 2 parámetros. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Y usted nos podría también, ya para ampliarle a las personas que nos están observando, ¿cuál sería el trámite que se realiza a lo interno de los juzgados que tramitan pensiones alimentarias? ¿Cómo inicia este tipo de procesos? Ya hablamos de los requisitos, de los documentos, de los montos, ¿verdad? Pero ¿cuál sería ese trámite con toda esta documentación que se hace en los juzgados? El trámite, como lo decíamos anteriormente, es ante el juzgado de pensiones alimentarias correspondiente a su cantón. La parte actora es la que presenta la demanda, va a elegir la competencia territorial del juzgado. Es decir, hoy yo tengo la pensión aquí, dice la señora, pero si va a San Carlos, ella puede trasladar el expediente de aquí a San Carlos. ¿Me explico? Es la parte actora quien va a definir pues la competencia y sobre todo donde viva, si hay personas menores de edad. Entonces ella presenta la demanda inicialmente ante el juzgado de pensiones alimentarias correspondiente y con los requisitos y documentos anteriormente dichos. Entonces el juzgado va a señalar una audiencia temprana de conciliación, una audiencia que a nuestro criterio ha surgido y ha tenido muy buenos dividendos, buenos resultados. Y entonces el juzgado lo que hace es citar a las partes, o sea, no hay ningún traslado de demanda ni nada, sino cita previamente a las partes, por eso se llama audiencia temprana, donde el actor y el demandado tratan
a través y en presencia de un juez conciliador especializado para la conciliación que tiene los tribunales de justicia, tratan de conciliar este monto. Y en ese punto de conciliación, la conciliación es una forma normal para terminar el proceso. Es decir, las partes, el conflicto es de las partes, no es del juez. Y qué bien que las mismas partes buscaran una solución a su conflicto. Entonces, la conciliación es algo sumamente importante, ¿verdad? Y entonces ahorra tiempo para todo y son las mismas partes que buscan solución a su conflicto. El juez, lógicamente conciliador, una vez que yo llegara a una conciliación, va a homologar sí o no ese convenio conciliatorio y terminaría ahí el proceso con un monto previamente establecido por las partes o acordado por las partes. El juez homologa y ese tiene efectos de auto de carácter de sentencia, termina el proceso, pero eso no crea cosas materiales. Después se puede pedir el aumento, disminución o exclusión de los beneficiarios que posteriormente se va a analizar. Si no hay conciliación entre las partes, pues el caso se pasa al juez inmediatamente ya se da por fracasada la audiencia de conciliación y el juez hace un auto de traslado de la demanda, de aquella demanda que presentó la actora, y ahí sí va a fijar, analiza si es conveniente, porque no en todos los casos se da un monto provisional. Eso tiene un efecto de una medida cautelar. ¿Por qué medida cautelar? Porque va a suplir la necesidad más perentoria de la parte beneficiaria de la pensión mientras se dicta un monto definitivo. Entonces, el juez va a valorar el caso si es necesario, porque repito, no en todos los casos va a dar un monto provisional, fija un monto provisional y se lo notifica ahí al demandado, el cual a partir de la notificación le nace la obligación ya de pagar esa pensión provisional. Claro, la puede impugnar, tiene medios para impugnarlo y para también un plazo para contestar la demanda. Una vez que contesta la demanda, pues lógicamente se traba la litis ahí, y se pasa, esa sería la fase de iniciación. Hay una fase demostrativa donde el juez admite la prueba, la evacúa y en sentencia pasamos a la tercera fase, que es la fase conclusiva, y en sentencia el juez va a analizar, interpretar y valorar esos medios probatorios que evacuó dentro del proceso. Entonces son tres fases: fase de iniciación, fase demostrativa y fase conclusiva. Se supone que el trámite en pensión tiene que ser rápido. Me explico en ese sentido. Un trámite muy rápido. ¿Y qué importante es entonces para que las personas usuarias puedan esta posibilidad de adoptar una solución rápida, oportuna al proceso y puedan tener esa solución inmediata que esperan, ¿verdad?, a esa problemática? Introduciendo a la licenciada Laura en esta temática que estamos conversando, licenciada Laura, usted le puede contar a las personas que nos están viendo a través de Colosal TV qué tipos de proceso, en este caso, pueden presentar en pensiones alimentarias la parte actora, es decir, la persona que presenta la demanda ante el juzgado. ¿Qué tipo de procesos puede presentar? Ok, bueno, está la pensión, la demanda de pensión alimentaria, ¿verdad? También están otros procesos como el cobro de gastos de embarazo, maternidad. También tenemos lo que es el caso del cobro de pensiones retroactivas. Tenemos los procesos de aumento, proceso de inclusión de beneficiario. También tenemos ejecución de sentencia. Cuando a la parte actora le notifican algún proceso de rebajo o algún proceso de exoneración, la parte actora puede acudir a la defensa pública, ahí le vamos a brindar la asesoría y también presentar el escrito de contestación. También tenemos lo que son los recursos de apelación y todo lo demás. Muchas gracias. Entonces, licenciada, podemos ver a través de esta conversación que estamos teniendo que el licenciado Juan Carlos acaba de explicar cuál es ese trámite que se realiza en las pensiones alimentarias, y usted nos aporta también el hecho de los procesos que existen. Entonces, acá podemos ver entonces que los procesos de pensión alimentaria se pueden modificar entonces. Claro. ¿Licenciado? Claro, existe, conforme lo establece el artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias, la pensión alimentaria puede ser modificada, ¿verdad? Ya sea que la parte actora presente un proceso de aumento. Esto, se da por el cambio de circunstancias, ¿verdad? El incremento, el costo de la vida, pues la pensión alimentaria requiere de que no pierda valor en el tiempo, ¿verdad? La parte actora puede solicitar un proceso de aumento. Se presenta el escrito, igual el trámite es el mismo como cuando se presenta la demanda de pensión alimentaria, hay que darle traslado a la parte demandada y todo lo demás. Al final, en sentencia, el juez es el que va a decidir si aumenta o mantiene el monto de la pensión.
Muy bien, tal vez para los que nos están observando en casa, ¿verdad? O donde se encuentren a través de Colosal TV, se harían una pregunta. ¿Qué pasa entonces? Porque la licenciada nos habla de la parte que presenta la demanda. Pero entonces, ¿qué tipo de procesos? Porque las pensiones alimentarias se pueden modificar. ¿Qué tipo de procesos, licenciado Juan Carlos Sánchez, qué tipo de procesos también podría presentar en este caso la persona que figura como demandada de la obligación alimentaria? Perfecto. Bueno, hay diversos procesos. De la misma forma que se le otorga la facultad a la parte actora de solicitar un proceso de aumento de pensión, como bien lo dijo la licenciada Laura, el artículo 58 nos dice que también los demandados pueden solicitar un proceso de disminución del monto de la pensión alimentaria. Y eso también tiene que justificar que hubo un cambio en las circunstancias. Qué sé yo, puede ser que el demandado antes trabajaba en una empresa X, que ganaba un salario X y que se quedó sin trabajo, o que obtuvo un nuevo trabajo pero que ya no gana lo mismo. Entonces hay un cambio de circunstancia de él, o bien puede ser un cambio de circunstancia de la persona beneficiaria, pero puede solicitar el cambio. En ese caso, digamos, sería un proceso de disminución del monto de la pensión. Hay también otros tipos de procesos, que sería el proceso de exclusión de beneficiaria, digamos, que ya no es merecedor la persona que recibe la pensión alimentaria, como para seguirle otorgando ese beneficio de la pensión alimentaria. El artículo 173 del Código de Familia dispone las causales, en ese sentido, sobre las cuales ya la persona obligada a la pensión ya no tiene que dar, va a cesar la obligación, y entonces a veces en ocasiones, por decir algo, puede ser que la persona beneficiaria ya cumplió los 18 años y no siguió estudiando, o bien ya cumplió más de 25 y no tiene ninguna discapacidad o alguna capacidad diferente, y entonces la parte interesada del demandado nunca gestiona nada. Digamos, puede ser que la beneficiaria ya cumplió hasta 28 años, 32 años y nunca hizo ningún proceso de exoneración. Entonces va a salir, qué sé yo, aquí por la frontera con Panamá y tiene el impedimento todavía, digamos, de salida, ¿verdad? Esa restricción migratoria que se impone a cada uno de los pensionados o las personas que tienen pensión alimentaria, y entonces se pregunta, pero ya si mi hija ya tiene 32 años, ¿por qué tengo? Porque él nunca ha gestionado ese proceso de exoneración de pensión alimentaria. Entonces se le obliga a las partes, pues lógicamente, y tienen el derecho de gestionar. Entonces tenemos procesos de disminución, procesos de exclusión. Hay otros beneficios que la ley le da a la persona demandada, digamos, que puede ser hombre y mujer. Puede ser que en ese momento estoy obligado a pagar una pensión de 100,000 colones por mes, me quedé sin trabajo, y esa persona que se queda sin trabajo puede solicitar, lo establece la ley de pensiones alimentarias, un periodo, un plazo razonable al juez para buscar trabajo y poder hacerle frente a su obligación. Lógicamente no es que existe una cesación de pago, sino una suspensión para que él busque el trabajo por parte del juzgador, ¿verdad? Siempre va a tener que pagar los meses, pero en el plazo que le da el juzgador, pues no va a correr ningún medio coercitivo en contra de él. También hay otro beneficio, que es el pago en tracto. Puede ser que yo debo varios meses de esos 100,000, pueden ser 500,000, pero nada más tengo 300,000. Entonces le digo al juez, aquí están esos 300,000, los otros 200,000 pido y solicito usted que me dé un plazo para pagar un tracto. Entonces la ley sí le faculta a las partes demandadas posibilidades en defensa de sus intereses en ese sentido. Qué importante, licenciado, entonces, ver que las personas puedan conocer tanto una parte como la otra, los intereses de cómo pueden entonces acudir a tribunales y presentar eso, ¿verdad? Cómo materializar esa situación que les está ocurriendo y poder a gestionarlas y eventualmente que se le dé el trámite debido dentro del juzgado respectivo de pensión alimentaria, ¿verdad? Licenciado, y en este tema, la persona que va a ir a hacer la presentación de esta situación al juzgado necesita necesariamente que realmente presente, que sea a través de un abogado, o puede presentarse al juzgado y gestionar si él sabe al respecto sobre ello. Bueno, es una excelente pregunta. Quiero hacer la aclaración, digamos que en materia de pensión alimentaria y en violencia doméstica, otra materia tan sensible como lo es la pensión alimentaria, opera la figura jurídica de la autopostulación. ¿Qué es la autopostulación? Bueno, que las partes, tanto el actor como el demandado, puede autopostularse, es decir, presentar y contestar la demanda
él mismo, sin necesidad de un abogado. Eso está estipulado en la ley, digamos, podemos contestar sin necesidad de un abogado, podemos presentar la demanda. En el caso de pensiones alimentarias, la misma señora o el señor puede ir a presentar la demanda al juzgado, pero esta autopostulación tiene efectos negativos. Lógicamente es peligroso. ¿Por qué? Porque la persona no sabe ciertos criterios legales y dentro del proceso en sí mismo de la pensión, que más bien, en vez de beneficiarlo, lo va a perjudicar. El ejemplo podría ser la señora, una mujer que por el simple hecho de ser mujer es vulnerable, según lo establece la Constitución Política. El Estado tiene que brindar su protección. En el artículo 51 de la Constitución lo establece, al igual que los niños, los adultos y las personas con capacidades diferentes. Entonces, esta mujer que no maneja sus criterios legales, pues va a caer más bien su situación se va a mejorar en el sentido de que no sabe qué requisitos tiene que presentar para la demanda, qué documentos tiene que aportar, no va a saber en la recepción de la prueba cómo preguntar a los testigos, no va a saber cómo concluir, no va a saber tampoco cómo impugnar las resoluciones judiciales, en qué momento la puede presentar, esas impugnaciones de las resoluciones judiciales, cuáles resoluciones se pueden impugnar, ni tampoco atacar las actuaciones del juez. Entonces, lo recomendable, si bien es cierto la ley le permite que presente la demanda sin asistencia legal, lo que se recomienda es que las partes que se vean involucradas en una pensión alimentaria pues tengan su asesoría legal, sea esta actora como demandada, y si no saben pues cuestiones de derecho, pues busquen esa asistencia. Como bien lo dijo la licenciada Laura Jiménez, pues la defensa pública, la cual pues en este acto se le reconoce la gran labor que viene ejerciendo no solo en el cantón sino a nivel nacional, brinda ese servicio y en forma gratuita, sobre todo para los actores, ¿verdad? Los actores. Pero no solamente la defensa pública existe, aquí en Corredores existe una defensoría social del Colegio de Abogados, cuyo teléfono es el 2783-3859, la cual facilita una abogada, la licenciada Mariana Guillén Guzmán, que es la defensora social del Colegio de Abogados de aquí, que mediante un previo estudio le va a llevar un caso como pensión alimentaria o bien de otras materias de familia en forma gratuita también. Entonces tenemos dos medios o dos oportunidades que nuestro mismo sistema nos está proporcionando para no poder ir solos a este proceso. Hay un tema muy importante, en la zona sur hay 3 universidades que brindan la carrera de Derecho. Lastimosamente ninguna de las 3 universidades todavía dan el servicio de consultorio jurídico. Es un gran servicio social que facilitaría mucho el asesoramiento, el acompañamiento y brindar un gran servicio a la comunidad, tanto en procesos de familia en general como la misma pensión alimentaria que estamos tocando el tema en este programa. Pero no se da. Es por eso que nosotros en el Juzgado de Familia estamos dentro de la red de violencia doméstica de aquí de Corredores, y se logró determinar, fue pues, una de las grandes ideas, digamos, que tuvimos en la red, de que en la oficina municipal de la mujer, que tiene aquí el cantón de Corredores, se iba por parte del Juzgado de Familia, por parte del despacho, se conversó con ciertos abogados, digamos, en ese momento tenemos como 6 abogados ya, que en forma gratuita van a empezar ahora en el 1 de octubre a brindar un servicio de forma gratuita. La idea consiste en que estos abogados van a formar un rol, ¿verdad?, que va a llevar la integrante de la Oficina Municipal de la Mujer, y ella va a ir uno por uno a los abogados cuando hay un caso que no lo puede llevar a la defensa pública o no lo puede llevar a la Defensoría Social, y lógicamente para no dejarlo en indefensión a esa persona, pues los abogados en forma gratuita van a ir dando ese servicio a las personas que requieren de un abogado. ¿Me explico? Entonces vamos a suplir esa falta de consultorio jurídico que tenemos. No vamos a llenar todo, ¿verdad?, pero es uno de los mecanismos nuevos, ingeniosos, digamos, novedosos que nosotros estamos tratando de implementar, vuelvo a repetir, a partir del 1 de octubre del presente año, como un aporte, digamos, del Juzgado de Familia a la red y a la comunidad, para ver si empezamos a funcionar con estos abogados. Qué excelente propuesta, licenciado, para las personas de la zona sur que puedan acudir, ¿verdad?, a la prestación de estos servicios, y podemos ver entonces que van a poder tener un efectivo asesoramiento y eventualmente también poder acudir a la resolución de sus conflictos judiciales, ¿verdad? Excelente propuesta. Licenciada Laura,
Antes estábamos conversando, ¿verdad? Para ir enlazándolo toda esta temática, estábamos conversando del trámite, ¿verdad? También que se ha realizado en las pensiones alimentarias. Se presenta la demanda, puede presentarse una audiencia de conciliación, ¿verdad? Que las personas pueden solucionar su problema para hacer como ese esquemita, ¿verdad? Y las personas no sigan. Y eventualmente también, pero una pregunta que se hacen las personas es, ¿cómo hago yo que presento una demanda de pensión alimentaria para obtener ese cobro efectivo del monto que la jueza o el juez ha determinado en aquella resolución? Bueno, hay dos formas de obligar a una persona a pagar el monto de la pensión, ¿verdad? En caso de que no lo haga pues voluntariamente, dos formas coercitivas. Primero tenemos lo que es el apremio, ¿verdad? Corporal, lo tiene que realizar la parte actora, gestionarlo ante el juzgado de pensiones alimentarias. Mes a mes, si el demandado pues no hizo el depósito de la pensión alimentaria, la actora tiene que presentarse al juzgado a hacer la gestión del cobro. Muy importante tomar en cuenta que por apremio corporal, la parte demandada va a estar en prisión 6 meses, ¿verdad? Los últimos 6 meses. Ahora bien, ¿qué pasa si son más de 6 meses? Porque se dan muchos de los casos, ¿verdad? Un demandado pues adeuda 7 u 8 meses, ¿qué pasa? Muchos se hacen la pregunta, bueno, ya descontó 6 meses, esos montos los perdemos. Existe otro mecanismo, ¿verdad?, que se llama un proceso ejecutorio. ¿Qué es lo que tiene que hacer la parte actora? Ok, acudir al juzgado de pensiones, solicitar una certificación de montos adeudados y eso equivale a título ejecutivo, ¿verdad?, y presentar el proceso ejecutorio para hacer efectivo el cobro por medio de embargo, ya sea que le embarguen el salario o algún bien que posea el demandado, ¿verdad? Otra forma, o coercitiva, ¿verdad?, de obligar a una persona es por medio de la retención salarial, ¿verdad? Si el demandado pues tiene un patrono, la actora puede solicitar desde que interpone la demanda de pensión de una vez que le retengan del salario del demandado el monto que está obligado a pagar por concepto de pensión alimentaria. Claro que entonces vemos que existe entonces la orden de apremio, la retención salarial y eventualmente también el proceso del título ejecutivo, ¿verdad? Por medio de los embargos. Correcto. Y licenciado, y en este tema, para que usted le explique a todas las personas, ¿qué sucede en aquellos casos entonces donde una persona viene y se va a poner la pensión alimentaria para evadir una deuda? ¿Qué sucede en ese tipo de casos? El tema es... trae muchas consecuencias, digamos, en ese sentido. Hay situaciones donde las partes se ponen de acuerdo y le dice o bien a la mamá de uno de sus hijos o bien a su compañero sentimental o a su esposa que le ponga la pensión alimentaria. Eso, si se logra probar que fue así, es un fraude procesal, es un delito, digamos, ya no se podría realizar y ese es muy peligroso, ¿me explico? En todo caso, uno de los principios para poder debatir, para poder litigar entre las partes, es la lealtad procesal, digamos, ¿verdad? Entonces, esto sería, aunque existe ese peligro, aunque sea un delito, siempre se da, ¿verdad? En muchas ocasiones se da, pero, vuelvo a repetir, si se demuestra, es un delito y es peligroso. Esa es una cosa, digamos, que la gente se venga a poner una pensión, o como se autoembarguen, ¿verdad?, en materia civil también, el cual acarrea muchas consecuencias negativas, más bien. Esa es una. Y otra es que a veces los obligados alimentarios, puede ser el hombre o la mujer, tienen un hijo y entonces ellos quieren autofijarse la pensión. Entonces van al juzgado a pretender que yo vengo a dar una pensión alimentaria de 40.000 colones, yo quiero que me pongan eso. No es que ellos se pueden autofijar el monto de pensión. ¿Qué es lo que hace el juzgador? Bueno, el juzgador le manda a decir a la mamá, al representante del menor, que tal persona acude al juzgado y está proponiendo una pensión. Si ella no está de acuerdo con ese monto, pues se convierte en una demanda. Y se ordinaría, bueno, no es un ordinario, es un proceso sumarísimo, y entonces volvemos al inicio, fase de iniciación, etcétera, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos autofijarnos en cuanto al monto de la pensión. Una cosa es la pensión voluntaria, que las partes llegan a un acuerdo, ¿verdad?, que no
judicializado el asunto, y otra cosa es cuando ya se judicializa, donde interviene un tercero imparcial que es el juzgador. Entonces ahí no podemos autofijarnos el monto de pensión. Muchas gracias. Estamos en el programa Nuestra Justicia. Estamos conversando sobre el tema del trámite de las pensiones alimentarias. Licenciada, ¿qué deben de llevar las personas que requieran los servicios de la defensa pública? ¿Necesitan llevar algún tipo de documentos? ¿Hay algún tipo de requisito para poder acudir a los servicios de la unidad de pensiones alimentarias? En realidad no se necesita ningún requisito formal. Lo único es que exista la relación de parentesco, ¿verdad?, entre padre e hijos, o entre hermanos, el abuelo, nietos, viceversa, pero en realidad no se necesitan requisitos formales. Excelente. Y licenciada, en cuanto al trámite que el licenciado Juan Carlos y hemos estado conversando, ¿verdad?, en este programa, ese trámite que se realiza en el juzgado, ustedes le tienen que brindar el debido seguimiento, ¿verdad?, para que todas las personas que están en casa, ¿cómo realiza la unidad de pensiones alimentarias ese seguimiento a los casos que son expuestos? Bueno, desde que se presenta la parte actora a interponer la demanda, ¿verdad?, se le da la asesoría legal. Ahora, la defensa pública la asiste durante todo el proceso de pensión alimentaria, ¿verdad?, desde que se interpone la demanda hasta que termine este proceso, ya sea mediante un acuerdo conciliatorio o mediante la sentencia. De ahí ya se le hace la advertencia, ¿verdad?, a la parte actora que señale algún lugar o medio para recibir notificaciones, porque después de sentencia ya la defensa pública no le brinda la asesoría. Muy bien, entonces, muchas gracias. Y licenciada, ¿y qué pasa en aquellos casos donde ya se presentó la demanda, la persona no acudió a los servicios de la defensa pública y ahora que vio este programa, escuchó o llamó a la línea 800-3000 de la Contraloría de Servicios o acudió a la Contraloría de Servicios y ahí le informamos, ¿verdad?, de que puede realizar un tipo de trámite para que la defensa pública le ayude? ¿Qué debe de hacer la persona en ese caso? Si ya interpuso la demanda de pensión directamente en el juzgado de pensiones, lo que puede hacer es ir a solicitar a la defensa pública que se apersone a ese proceso, o bien puede ir directamente al juzgado, solicita una manifestación y ahí mismo solicita que se señale a la defensa pública para recibir notificaciones. Importante también, primero verificar que no exista otro apoderado, ¿verdad?, o otro abogado ya apersonado en el proceso, porque si no tendría que tenerse la renuncia para que ya intervenga la defensa pública. Entonces, eventualmente, sí pueden acudir entonces las personas. Sí pueden acudirlas. Licenciado Juan Carlos, antes estábamos hablando, ¿verdad?, también de lo que era las formas para obligar al demandado a pagar el pago de la pensión alimentaria, ¿verdad? Y también, muchos de ellos, ¿verdad?, de las personas demandadas, se encuentran con lo que es, ¿debo pagar el salario escolar? Llega diciembre, ya que casi estamos llegando a la última etapa del año, ¿verdad? Y piensan también, ¿debo de pagar un aguinaldo? ¿Por qué es que se fija esto? Explíquenos ustedes para que lo podamos comprender allá. Perfecto. Además del monto de pensión alimentaria que el juez condena mensualmente, existe, la misma ley lo prevé, el pago del 13º mes del aguinaldo. Entonces es un beneficio, y el pago de ese 13º mes lo pagan los demandados, sea hombre o mujer, si están obligados a pagar la pensión alimentaria, sea que trabajen en una empresa pública o una empresa privada. Ahí no hay ninguna distinción. En cuanto al salario escolar, también, de la misma forma, ahora también se exige el pago sin hacer diferencia, digamos, si trabaja en el sector privado o en el sector público, y si lo recibe sí o no, siempre lo va a tener que pagar. ¿Me explico? Lógicamente, en cuanto al salario escolar, que la persona beneficiaria, si es una persona menor de edad, pues en edad escolar. ¿Me explico? Así no se va a reservar el derecho hasta cuando ya empieza en edad escolar correspondiente. No solamente esos son los conceptos, digamos, a veces creemos que solamente es la pensión alimentaria como tal, la que nos fijan mensualmente, no solamente es el aguinaldo ni el salario escolar. El Código de la Niñez y de la Adolescencia también nos prevé
la pensión extraordinaria. Me explico, un gasto extraordinario que por salud, por una necesidad urgente, digamos, innecesaria, la parte tuvo que hacer. Por decir algo, un viaje al exterior, la niña está en un grupo de baile y van a ir qué sé yo, a bailar a México, ¿verdad? Entonces es un gasto extraordinario. Entonces se podría pelear o tiene que tener, es algo necesario, urgente, un arreglo dental, me explico, un médico, lo que sea. Entonces ese también se va a tramitar, es otro proceso que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, que la parte interesada, pues lógicamente puede gestionar que la otra parte colabore y con ese gasto extraordinario que tuvo, la muerte de uno de los familiares, me explico, puede ser también algo extraordinario, necesario y urgente en ese sentido. Licenciado, ¿y qué pasa en aquellos casos también que la persona demandada llegó a hacer el pago al banco, ¿verdad?, con el convenio que tiene el Poder Judicial con el Banco de Costa Rica y se encontró un nuevo monto? ¿Por qué pasa eso? Sí, hay dos maneras de aumentar, bien lo explicaba la licenciada Laura, y también se habla, el artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias nos indica que el monto, digamos, es un monto que no queda cosa juzgada material. ¿Qué quiere decir eso? Que el monto puede surtir efecto, puede variarse de acuerdo al cambio de las circunstancias, puede subir, puede bajar. Pero a veces, si queremos tramitar un proceso de aumento o disminución, es la parte interesada que va a gestionar ese proceso. Pero a veces también el mismo juzgado de oficio o a instancia de parte va a establecer los aumentos automáticos de ley. Nuestros salarios van a sufrir aumentos semestralmente. Entonces el juzgado, de acuerdo al porcentaje que hubo de aumento, también va a aplicar ese monto por inflación y todo. El monto tiene que ir variando. Y se ha establecido que eso lo tiene que hacer el juzgado de oficio, el juzgado de pensión. Revisar los expedientes e ir aplicando los aumentos. A veces puede ser que pasan varios años, 1 o 2 años, no han hecho el aumento, entonces le aplican el aumento y claro, la otra persona cuando va a pagar, no, mire, pero a mí nunca me han notificado nada, ni nada. Esos son los aumentos automáticos. La persona entonces debería de acudir al juzgado. Estar vigente el proceso y siempre la recomendación es siempre tener un medio para recibir notificaciones, porque en el medio para recibir notificaciones, sea un fax, si es un correo electrónico, pues tiene que estar validado dentro del Poder Judicial. La validación del correo es sencilla, se mete a la página del Poder Judicial y dice ahí el apartado de validación del correo, lo valida, el Poder Judicial le manda un correo y ya está validado. Puede ofrecer el correo electrónico y en ese medio para recibir notificaciones o un lugar si está dentro del perímetro judicial, pues lógicamente le van a informar todo. Si hubo una resolución donde aprobó el monto automático, si hay una orden de apremio contra él, también le van a notificar previamente antes que lo capture, ¿me explico? Entonces la recomendación es que la parte tenga un medio para recibir notificaciones. Muy importante. Agradecerle a ustedes que nos está viendo a través de Colosal TV. Estamos en el programa Nuestra Justicia. Para ir finalizando, licenciada Laura, usted le puede informar a las personas usuarias que nos ven a través de Colosal TV, ¿deben las personas sacar alguna cita previa para acudir a ser atendidos? ¿Dónde está ubicada la oficina y cuál es el horario de atención a las personas usuarias de acá de Corredores? No se requiere una cita previa. La persona usuaria puede llegar a la defensa pública y ahí mismo se le atiende, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados 200 metros este del Banco Popular. Nuestro horario de atención es de 7 de la mañana a 11:30 y de 1 a 4:30 de la tarde. También importante, los números de teléfono 2783-3319 y el 2785-9965. Muchas gracias, licenciada, por estar en el programa Nuestra Justicia. Finalmente, licenciado, una última pregunta. La persona demandada estamos aquí en una zona fronteriza muy cerca, ¿verdad?, de Canoas, y quiere ir a Panamá. Pero resulta que Migración le dice que tiene una restricción por la pensión alimentaria. ¿Qué debe de hacer esa persona entonces para poder salir del país? Sí, la restricción migratoria es un medio coercitivo, ¿verdad? La ley indica que desde el momento que se presenta la demanda y si hubo una audiencia temprana de conciliación, el juez va a dar el traslado y ahí fija un monto. Como se dijo, no en todos los casos hay un monto provisional, pero entonces desde el momento del traslado se va a aplicar esa restricción
migratoria, ¿me explico? Entonces no va a poder salir. Este es un aspecto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se dice, puede ser, y la mayoría de los casos es que el beneficiario es un niño o una niña, ¿me explico? Una persona menor de edad. Y la mamá de la niña no es la beneficiaria de la pensión alimentaria. Entonces, la persona, imaginemos que el demandado quiere salir a Panamá y tiene la restricción migratoria. Él tiene dos posibilidades. Una, depositar 14 meses, ¿me explico? En ese sentido, o puede ir a Estados Unidos, depositar 14 meses. ¿De dónde se sacan esos 14 meses? Del monto de la pensión. Si él tiene que pagar 100.000 al mes, tiene que pagar 1.400.000, 14 meses. ¿Y por qué 14 meses? Sí, porque son los 12 meses del año, más el 13º mes que es el aguinaldo y el salario escolar, 14 meses. ¿Qué pasa? Él fue una semana a Estados Unidos o a Panamá, no sé, cuando él vuelve, puede pedir que le vuelvan esa garantía, ese depósito que hizo. ¿Estamos bien? Entonces, solamente si él pasó un mes, entonces van disminuyendo ese mes de ese monto que él fue estipulando. Si fue nada más duró 2 meses, pues le van a rebajar los 2 meses que él depositó y lo demás puede solicitar que se lo reintegre. Esa es una posibilidad. Muchas personas van a decir, no, es que 14 meses yo no lo puedo depositar. Entonces, la otra opción es que el beneficiario de la pensión le firme la autorización de salir del país. Entonces, ahí entramos en una disyuntiva. Imaginémonos que es nuestro hijo que ya tiene 23 años y está estudiando. Entonces, yo puedo hablar con mi hijo, mira, yo no voy a ir, dame la autorización, y él le puede firmar. Pero, ¿qué pasa cuando, y sea mucho, digamos, ¿verdad? No tengo la posibilidad de depositar los 14 meses, pero la mamá es la representante legal del menor, que es el beneficiario? Entonces hay una disyuntiva. Dice, ¿quién es la beneficiaria de la pensión? ¿La mamá o el niño? Entonces es el niño. ¿Y por qué una persona que es la beneficiaria de la pensión, por qué me impide salir del país? O sea, no es ella la beneficiaria del niño. Una de las grandes reformas que se quiere hacer al Código Procesal Procesal de Familia, en ese caso, que está en proyecto, es eso, darle la capacidad procesal al menor de edad a partir de los 12 años. Entonces, sería el menor que decide, ya no la mamá en ese sentido. Véase que en violencia doméstica, ya el menor de edad de 12 años tiene capacidad para ir a denunciar actos de violencia doméstica. Entonces, vamos poco a poco reconociéndole esa capacidad procesal a las personas menores de edad en ese sentido. Entonces, es un tema que se trae a la picota, digamos, en ese sentido, porque entonces, se pretendía en el proyecto que no se ha aprobado. Entonces, claro, el niño tiene 12 años, ahora el papá va a tener que convencer al niño que le dé permiso. No, claro, es un proyecto, ¿verdad? Todavía está, no se ha aprobado. Pero la reforma del Código Procesal de Familia tiene elementos muy importantes. Esperemos que pronto se apruebe como ley. Licenciado, la última pregunta para los que nos están viendo, ¿verdad? Que es otra pregunta que nos habían hecho una persona usuaria, es tiene un proceso, está inmerso una persona en un proceso de violencia intrafamiliar. Usted es el juez de familia de violencia doméstica. Se va a fijar las medidas de protección a favor, pero ¿será que esta persona va a tener que acudir a presentar una demanda ahí y luego va a tener que ir al juzgado de pensiones alimentarias para eventualmente presentar una demanda por pensión alimentaria? Sí, como se dijo anteriormente, digamos, la materia de violencia doméstica es muy sensible igual a la de pensiones alimentarias. El legislador, cuando crea la ley, porque se creó la ley de violencia doméstica, después la ley contra la violencia, la ley de penalización y una reforma que se hace a la ley de violencia doméstica, entonces el legislador crea una medida, las medidas cautelares que se dan cuando se da la violencia doméstica, el juzgador dicta un acto otorgando medidas de protección, son medidas cautelares. Dentro de esas medidas cautelares típicas está que el mismo juez que conoce la violencia doméstica puede fijar un monto de pensión alimentaria de una sola vez, ¿me explico? No necesariamente tiene que ir aparte al juzgado de pensiones. Una cosa es lo que indica la ley, habría que ver también la conveniencia si para la parte interesada decir que el mismo juez de violencia le fije el monto de pensión o él puede ir al juzgado. La pregunta es, ¿puede el juez de violencia? Claro que puede, y la ley lo dice, ¿me explico? Y entonces se da el monto. Incluso ese aspecto económico es una de las partes que dentro del ciclo de la violencia doméstica, que generalmente la mujer la que sufre la violencia doméstica, muchas veces la mujer no denuncia por violencia doméstica por miedo, digamos, a qué va a pasar con ella y sus hijos,
si no tiene quien la mantiene, ¿me explico? Entonces no denuncia. Entonces ella puede denunciar y pedir también que una vez le fijen el monto de pensión alimentaria. Claro, eso trae también sus consecuencias. Bueno, en el momento en el que se da la agresión de la mujer, en muchas ocasiones va a agredir y todo lo demás, puede llegar al juzgado o a la policía, y la policía lo asiste y no tiene medios probatorios como para tratar de justificar un buen monto de pensión provisional. Entonces, ¿qué es tan conveniente? Bueno, la ley le permite al juez fijarlo, pero aquí en Corredores el juez de violencia somos nosotros, el juez de familia, pero al mismo tiempo somos el juez de segunda instancia del juzgado de pensión. Entonces fijaríamos el monto provisional, testimoniamos piezas, se lo mandamos al juzgado de pensiones alimentarias, pero ¿qué pasa si impugnen ese monto provisional? No seríamos nosotros la segunda instancia, sino sería el tribunal de familia. ¿Qué son esos testimonios de piezas? Testimonios de piezas son unas copias del expediente, digamos, de esa resolución, y que se mandan a otras oficinas para que ellos también tengan conocimiento y apliquen lo que les corresponde a ellos sobre el tema. Muchas gracias. Agradecemos que ustedes hayan estado con nosotros en este programa Nuestra Justicia. Le damos las gracias al licenciado Juan Carlos Sánchez, a la licenciada Laura. Nos encontramos en el próximo programa, donde vamos a tener el tema, el Programa Nacional del Servicio de Facilitadores Judiciales. Tenga usted una buena tarde. Muchas gracias. Hasta el siguiente programa. Colosal Televisión presentó un programa para brindar información a la ciudadanía sobre los servicios que brinda el Poder Judicial. Nuestra Justicia.